terminando 2021. ¿Qué perspectivas tengo para el 2022? Mirá, es un año complicado. Va a depender, no es ninguna novedad. Uno más. Yo creo que nos esperan al menos 4 años difíciles en la Argentina. Este ordenamiento no va a ser rápido ni fácil. Obviamente el empresario que está en Argentina ya conoce mucho de las reglas de juego. Yo no le diría hoy que se vaya, que aguante. La Argentina, yo creo que cuando esto pase va a tener muy buenas chances de crecimiento, pero mientras tanto hay cuestiones que son ineludibles. Es muy difícil que la economía crezca en este contexto y sobre todo, y a pesar de lo que plantean los políticos, de cara a un acuerdo con el Fondo Monetario que nos va a costar. Nos va a costar crecimiento, nos va a costar pérdida de salario real, bueno, cuestiones... ¿Y dónde debería cambiar? Porque si vos planteás que el acuerdo, como hablábamos con Lara, el acuerdo con el fondo te va a exigir de alguna manera que vos algo con tarifas hagas, de alguna manera te va a exigir que los números medianamente algo acomodes. Entonces, ¿dónde se va a dar el cambio? Porque además no tenés dólares para poder importar y por ende no vas a poder producir lo necesario si no puedes importar. ¿Dónde se va a dar el cambio? Bueno, el cambio se va a dar en la medida que logres estabilizar la economía. Sin estabilización no hay posibilidad de crecimiento. Con 50% de inflación y un escenario donde hay elevadas chances de que se acelere, es muy difícil poder consolidar el crecimiento. No hay ninguna economía que crezca sostenidamente con estas tasas de inflación. Entonces, vos me preguntás, en el corto plazo, bueno, ¿qué hay de favorable? Hasta que no ordenes, hasta que no ordenes la casa, no pongas en orden, hasta que, yo te diría, los argentinos creamos que el año que viene sea 2022, 2023, 2024, la inflación va a ser más baja que la actual, hasta que no pase eso. Rodrigo, en los eso es muy últimos difícil, años los regímenes de inflación vienen siendo cada vez más altos y lo vamos a ver el año que viene, que ya las proyecciones son un piso del 57. ¿Qué tiene que pasar para que los argentinos creamos el próximo año va a ser realmente más baja? Bueno, lo que tiene que pasar es que primero ordenes, lo estaban planteando antes, digo, tenés que ordenar los precios relativos de la economía. Digamos, está todo desordenado. Eso es más inflación. Eso es más inflación en el corto plazo, pero digamos, si vos seguís barriendo problemas debajo de la alfombra, digamos, con el voluntarismo, con un ministro que dice que la economía se va a enderezar, digo, acá hay que ordenar, en serio. Y eso son varios años. Por eso vos me preguntás, y es lo mismo que te pregunta cualquier empresario, para que se empiece a ordenar esto, tenemos que pensar en 4 años. Por eso los planes de estabilización del Fondo Monetario son de 10 años. El horizonte no es caprichoso, porque cuando barriste tantos problemas debajo de la alfombra, el proceso de salida no es automático, ¿no? El problema es cómo gestionar las expectativas en este proceso, porque si vos empezás a prometer cosas que todos sabemos que no se van a cumplir, y planteamos 2 elementos clave que le pegan a la clase media. Corregir tipo de cambio, ¿sí? Le pega a la canasta básica de la clase media. Corregir tarifas de forma segmentada. Cuando hablamos de corregir, lo que estamos diciendo es que para empezar a sacar los problemas debajo de la alfombra, un conjunto de precios tiene que crecer por encima del promedio. Por eso, corregir es subir. Corregir es subir. Entonces, si nosotros decimos, tenemos que corregir tarifas, las tarifas tienen que subir por encima de la inflación. Si la inflación esperada es 50 o 45, las tarifas tienen que subir 10 puntos. Por encima de eso para empezar a corregir. Estoy dando un ejemplo. Por eso perdió el gobierno anterior. Por eso perdió el gobierno anterior. Digo, y acá la discusión de fondo es cómo anclás. Porque este año el gobierno logró que la inflación sea 50% a pesar de 2 cosas claves, que es desde marzo las tarifas, los combustibles, el tipo de cambio, prácticamente no suben a 1/3 de ritmo de la inflación. Entonces, el año que viene, si vos tenés que soltar 2 de las anclas que te frenaban, ¿sí?
que son... Vas a tener más inflación. Vas a tener más inflación. Entonces, ¿qué podés utilizar para contener y para que la inflación no se te descontrole? Tal vez salarios. Entonces... Quinto Salarios año vienen de perdiendo, pérdida. Claro, hace 4 años vienen No perdiendo. hay, muchísimo. digamos, mi visión es que es muy difícil que el salario real el año que viene se recupere. Probablemente sea otro año de caída del salario real. Entonces, en una economía donde los empresarios dicen, che, bueno, esperemos un poco para volcar o poner toda la carne al asador si es que en algún momento lo vamos a hacer. El principal driver es el consumo, el principal tractor de la economía es el consumo. Y ese consumo depende, no hay crédito en la Argentina, depende de que el salario le gane a los precios y probablemente no vaya a pasar este año, entonces, el año que viene, perdón. Entonces, es un año donde lamentablemente yo no veo que la torta siga creciendo. Ahora, para solucionar este problema, ¿vos crees que con gradualismo y quizás un plan económico que hasta ahora no tuvimos, eso va a mejorar las expectativas o en algún momento con una inflación del 60% se necesita un shock? Mirá, el problema es que no hay margen para shock. Si vos me decís... Pero pará, esto es un shock permanente. Yo no sé a qué le llaman shock ya a esta altura. Bueno, me imagino que lo que pregunta Lara... No, lo que pregunta Lara es... Pero... digamos, hay una variable que no estamos... Digamos, que está en el centro de este análisis, que tiene que ver con la brecha del tipo de cambio. Está bien, pero... Por ejemplo, vivimos en o un shock tarifas. permanente en la Argentina. Aunque te parezca mentira, no. No, porque ver, yo vos... no sé que me vas a plantear que no, porque no es que se duplicó, se devaluó el 50% de golpe, pero vas en un shock diario, pasito a pasito es un shock. La Argentina es un shock. Quizás un buen shock podría ser un plan con consenso de oposición y oficialismo. El tema es si es posible. Yo creo que eso es necesario y yo creo que va a estar. Y lo hemos venido charlando bastante, Antonio. Digo, para que haya acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que haber responsabilidades en algún punto, una distribución de carga. Yo creo que eso va a estar entre el oficialismo y la oposición. El problema es que eso no alcanza para cambiar las expectativas. Vos me preguntás, ¿va a desplomarse la brecha? No. ¿Va a desplomarse el riesgo país? No. Por cuestiones básicas que hacen a la inversión. ¿Por qué no va a bajar el riesgo país? Porque probablemente el primer desafío del próximo gobierno, sea del signo actual o de la oposición, sea nuevamente reestructurar la deuda. Antonio. Es una cosa bueno, es atroz. entonces te das cuenta, cuando vos ponés, digamos, los números argentinos en un Excel, te agarrás la cabeza. ¿Y sí? Bueno, entonces, el espacio para shock no hay porque tenés 50% de pobreza y porque manejar la Argentina con 80% de inflación no sé lo que es hoy en este contexto, ¿no? Políticamente es inviable, económicamente tenemos que discutir. ¿Por qué no hacen nada? Porque es todo muy lindo esto, pero ¿y por qué no hacen nada? Bueno, ¿Por qué no hacen algo? No hacen nada, no hacen nada. ¿Por bueno, qué no hacen algo? Lo que viene ahora es el acuerdo con el fondo. Eso es lo que te va a regir, digamos, en los próximos... la hoja de ruta. No, Ese es el mejor de los casos del acuerdo... Ese es el Waze. 22, 23, no tengas que hacer ningún pago. Mejor de los casos. No, 22, 23, 24... Mejor de los casos, 22, 23, 24, no tenés que hacer ningún pago. Sí. Tenés que empezar a pagar en el 25. No podés pagarlo en el 25. Tenés que reestructurar la deuda privada. La que reestructuraste el año pasado, nuevamente. Y mientras, durante esos años, ver cómo financias el déficit. Y cómo acumular reservas. Digamos, vos pensá de nuevo que para pagar tenés que acumular reservas. Reservas netas, podemos discutir si son 3, 3,5, 4, prácticamente no hay. Entonces tenés que acumular. Este año no acumulaste con precios internacionales récord, con los derechos especiales de giro. Entonces, digo, este planteo que tiene que hacer el gobierno, que es inminente, te va a marcar la hoja de ruta.